Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás. Desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. El 20 de enero de 2009, millones de personas siguieron por televisión en todo el mundo un hecho histórico. Barack Hussein Obama juraba su cargo como presidente de Estados Unidos. Era la primera persona de color en hacerlo. Para quienes abarrotaban las inmediaciones de la Casa Blanca aquel día, así como para muchos de quienes contemplaban la ceremonia desde los más distantes lugares del planeta, era un día de triunfo para la igualdad, la libertad y el reconocimiento de los derechos humanos. Pero para una minoría tan vergonzante como enraizada en la historia estadounidense, lo que estaba sucediendo se acercaba más bien al apocalipsis. El Ku Klux Klan es considerado por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos como la organización terrorista más antigua del país. Su violenta retórica, sus túnicas blancas y sus cruces en llamas son tristemente conocidas en todo el mundo. La historia del Klan es la del sufrimiento de miles de víctimas de una organización que ha hecho del odio racial y la supremacía blanca su bandera. La tortura, el asesinato, la intimidación han sido durante décadas el sello del Ku Klux Klan. Y sin embargo, la organización continúa existiendo y se considera legal. Pero, ¿qué hay tras el Ku Klux Klan? Y sobre todo, ¿cómo se explica su increíble capacidad para la supervivencia? Durante mucho tiempo estos han sido interrogantes sin respuesta, pero el trabajo de investigadores especializados, la información de confidentes infiltrados y los testimonios de miembros del Klan arrepentidos han permitido por fin desvelar los secretos de la organización y conocer su verdadera historia. Escuchas El secreto bajo las túnicas, el Ku Klux Klan. En 1776, Estados Unidos asombró por primera vez al mundo al proclamar su independencia de Gran Bretaña mediante un documento que, desde entonces, se convertiría en referente de las ideas de libertad e igualdad, la Declaración de Independencia. En ella, la nueva nación consagraba la igualdad entre los hombres mediante una simple afirmación: todos los hombres son creados iguales. Sin embargo, como es sabido, entre la idea y la realidad existía una abismal diferencia, al menos por lo que a una importante parte de la población de la antigua colonia británica se refería: la población negra. Había que esperar a la Guerra de Secesión, el conflicto civil que desgarró el país entre 1861 y 1865, para que los derechos de los afroamericanos se viesen reconocidos, si bien no todo el mundo parecía dispuesto a ello. Fantasmas a caballo, el primer Ku Klux Klan. El origen del Ku Klux Klan ha sido un secreto cuidadosamente guardado
durante décadas. La falta de información dio pie a la popularización de todo tipo de teorías sobre el nacimiento de la organización, desde las que vinculaban su aparición a una red secreta de traficantes de opio chinos, hasta las que afirmaban que había sido creada por prisioneros de guerra originarios del sur de Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. Lo cierto es que el Klan fue creado en 1865 en una pequeña localidad del estado sureño de Tennessee llamada Pulaski, por 6 jóvenes exsoldados confederados incapaces de asumir las consecuencias de la guerra. Tras la victoria del norte, los estados del sur no solo tuvieron que afrontar la derrota y los problemas asociados a la reconstrucción de la posguerra, sino que también se vieron obligados a reestructurar su modelo social y económico, basado en buena medida hasta entonces en la esclavitud de la población negra. El nuevo gobierno federal de la nación abolió la esclavitud y reconoció los derechos políticos de los antiguos esclavos, lo que pronto se tradujo en la presencia de hombres de color en cargos oficiales y al frente de importantes fortunas. Para muchos de quienes habían luchado en la guerra contra esas ideas y en defensa del modelo sudista, esta situación se percibió como una grave afrenta a sus valores y tradiciones. Además, la proliferación de especuladores del norte, deseosos de aprovechar la ruina de los expropietarios de esclavos, generó el caldo de cultivo propicio para el surgimiento de grupos racistas. Así, en diciembre de 1865, los 6 antiguos soldados de los Estados Confederados de América decidieron crear una sociedad de carácter secreto para luchar por lo que entendían como valores de la sociedad blanca del sur y, por tanto, contra el reconocimiento de los derechos de la población negra. Decididos a dar un nombre sonoro a su club y aprovechando la formación universitaria de algunos de ellos, pensaron en utilizar la palabra griega kuklos, círculo, y la gaélica, clan, familia, para bautizar al grupo. Nacía así el Ku Klux Klan, al que rodearon de toda una parafernalia destinada a subrayar su carácter misterioso, jerárquico y ritual. Así, el cabeza de la organización recibía el nombre del Gran Cíclope, mientras que su ayudante era el Gran Mago. El llamado Gran Turco se encargaba de acoger a todos los nuevos candidatos. Por su parte, quien actuaba como secretario era conocido como Gran Escriba. El encargado del correo era el Gran Halcón y quien mantenía la guardia era el lictor. Cualquier nuevo miembro debía pasar por una ceremonia de iniciación a la que llegaba con los ojos vendados y en la que tenía que realizar toda suerte de juramentos, tras los que era conducido a un altar en el que era coronado. Los miembros del clan pronto comenzaron a organizar incursiones nocturnas a caballo en los campamentos al aire libre en que vivían muchas familias negras tras la guerra, con el fin de atemorizarlas y persuadirlas para que no ejerciesen sus derechos. Para ello, no solo utilizaban la violencia, sino sobre todo el miedo, pues, además de ir ataviados con capuchas puntiagudas, máscaras grotescas y túnicas, empleaban trucos para hacer creer a sus víctimas que eran en realidad fantasmas de soldados confederados. Uno de ellos consistía en el uso de un tubo de goma conectado a un odre oculto bajo la túnica que les permitía simular beber enormes cantidades de agua para después afirmar que su gran sed obedecía al hecho de no haber bebido nada desde su muerte en una conocida batalla. De esta forma,
aterrorizaban a sus víctimas y las amenazaban con volver si no hacía lo que les pedían. Rápidamente comenzaron a proliferar en muchas poblaciones cercanas otros grupos incontrolados a imitación de las patrullas nocturnas de Tennessee, como recuerdan en el observatorio del Southern Poverty Law Center, institución especializada en el estudio del Klan. Cientos de ciudadanos blancos del oeste de Tennessee, Alabama del norte y parte de Georgia y Mississippi se unieron por estas fechas al Klan. Sus ataques no solo se centraban en la población negra, sino también en quienes trataban de ayudar a los nuevos ciudadanos a ejercer y conocer sus derechos. No pocas mujeres que habían viajado desde el norte para trabajar como maestras enseñando a leer y escribir a los antiguos esclavos fueron golpeadas, emplumadas e incluso violadas por miembros de estas patrullas. La proliferación descontrolada de actos violentos condujo a los miembros del Klan a tratar de organizarse y así, en 1867, se celebró una reunión secreta en Nashville, en la que varios miembros del Imperio Invisible, como también comenzó a llamársele, plantearon la posibilidad de crear con todos los grupos una única fuerza clandestina. La idea no llegó a tener éxito, pero en la reunión de Nashville, el Klan adquirió la que en adelante sería su verdadera naturaleza. Se organizó una cadena de mando y, tomando como objetivo la lucha contra la política de reconstrucción del gobierno federal, se adoptó la filosofía oficial de la supremacía blanca como credo fundamental de la organización. Los actos violentos del Klan se multiplicaron de tal forma que ya en 1868 encontraron eco en los periódicos de todo el país. El apoyo de buena parte de la población sureña facilitó la impunidad de sus miembros, que cada vez eran más numerosos y peligrosos. El Klan contaba con partidarios entre los grupos sociales más influyentes, lo cual incluía a sacerdotes, magistrados, funcionarios y políticos, de suerte que la situación a finales de la década de los 60 llegó a estar fuera de control. Finalmente, Washington reaccionó y el 28 de abril de 1871, el presidente Ulysses Grant aprobó una dura ley anti-Klan. La norma retiraba a las autoridades sureñas la jurisdicción en delitos de asalto, robo y asesinato, y autorizaba al presidente a establecer la ley marcial y suspender el derecho de habeas corpus en caso de que fuese necesario. La ley fue tan polémica como eficaz y permitió la detención de cientos de miembros del Klan que a lo largo de esa década se fue disolviendo entre las mismas sombras en que había surgido. Sin embargo, el legado de esta organización continuó vivo en la política de segregación racial establecida en el sur, esperando a ser despertado nuevamente. Y unas décadas más tarde habría de ser un invento excepcional, un símbolo de la modernidad y los nuevos tiempos, el que sacase de su letargo a la fiera dormida, el cine. El nacimiento de una nación. A comienzos del siglo XX, los ecos de la guerra de secesión y sus consecuencias parecían estar lejos. Sin embargo, los cambios asociados al nuevo siglo contribuyeron a crear nuevamente un contexto favorable al surgimiento de grupos racistas.
El potente desarrollo industrial y económico de Estados Unidos convirtió al país en polo de atracción para millones de inmigrantes que comenzaron a ser vistos con desagrado por parte de la población estadounidense. Cerca de 23 millones de inmigrantes llegaron a Estados Unidos procedentes de Gran Bretaña, Alemania, Italia, Rusia y Hungría, entre los que la presencia de judíos y católicos era muy abundante. Se trataba de personas con costumbres y culturas diferentes, dispuestas a trabajar duramente para lograr su parte del sueño americano, de modo que no faltaron a quienes entendieron la diferencia como un ataque e identificaron a los inmigrantes con usurpadores de lo que solo debía corresponder a los americanos, siempre y cuando fuesen blancos, claro. La sociedad crecientemente industrial y urbanizada de comienzos del siglo XX tuvo una de sus más características expresiones en el desarrollo de la industria cinematográfica. Los medios de comunicación de masas comenzaron a tener un papel determinante en la creación de la opinión pública, y en ese sentido el cine, con su sencillo y directo lenguaje visual, resultó ser enormemente efectivo. En 1915 se estrenó en Estados Unidos una película dirigida por D.W. Griffith, El nacimiento de una nación, basada en dos novelas de Thomas Dixon, The Clansman, El hombre del clan, y The Leopard Spot, Las manchas del leopardo. Considerada una de las grandes obras del cine mudo, en ella se narraba la historia de dos familias blancas del norte y del sur tras la Guerra de Secesión. La película, abiertamente racista, presentaba a los negros de forma grotesca y ensalzaba el papel del clan como elemento de unión nacional bajo la bandera de la supremacía blanca, otorgándole un papel clave en la reconstrucción posterior a la guerra. Su estreno, rodeado en no pocos lugares de incidentes, levantó una enorme polémica entre quienes la consideraron una obra maestra del cine, un inaceptable alegato racista o una fuente de inspiración. Entre estos últimos se encontraba el exministro metodista William J. Simmons, quien, decidido a emular a los héroes retratados en la película, reunió a un grupo de personas con ideas afines en las cercanías de Stone Mountain, Atlanta. El resultado de la reunión fue el renacimiento del Ku Klux Klan. Pero en esta otra etapa de su vida, el Klan adquirió nuevos rasgos distintivos. Así, aunque Simmons y sus compañeros adoptaron los títulos y las insignias que aparecían en el nacimiento de una nación, el nuevo Klan tomó por objetivo la defensa del país no solo de los negros, sino también de otros grupos sociales que consideraban igualmente rechazables: inmigrantes, indigentes, católicos, judíos, comunistas. Además, Simmons recurrió a las novelas de Dixon para rescatar información sobre los orígenes de la organización y sus tradiciones, entre las que el nuevo Klan incorporó el uso de las cruces en llamas, descritas en The Clansman. De forma progresiva, el nuevo Klan comenzó a ganar seguidores. Sin embargo, sería a raíz de la asociación de Simmons con los publicistas Edward Young Clark y Elizabeth Taylor en 1920, cuando la organización empezó a crecer de forma exponencial. A mediados de los años 20, el Klan sumaba en sus filas cerca de 6 millones de miembros repartidos por todo el país. El número de acciones violentas se multiplicó espectacularmente y la organización adquirió un creciente peso en la vida nacional. En muchos estados,
El apoyo del clan era indispensable para acceder a cargos de responsabilidad pública y la presencia de miembros del clan en instituciones tan esenciales como el Congreso, el Senado o el Tribunal Supremo se convirtió en habitual. Pero el rápido crecimiento del clan y su cercanía al poder político y económico también trajeron consigo problemas para la organización. Los enfrentamientos internos entre distintos grupos empezaron a ser muy frecuentes. Claire y Tyler fueron acusados de malversar fondos e incluso llegaron a ser detenidos en un burdel. Las acusaciones por delitos económicos salpicaron también a otros miembros del clan, que comenzó a sufrir el debilitamiento de su imagen moralista. Aún así, la organización parecía tener fuertes asideros a los que agarrarse para continuar sobreviviendo y logró hacerlo con éxito hasta entrada la década de los años 40. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, supuso una convulsión en todo el planeta, de la que el clan tampoco se libró. En el contexto de auge del fascismo y las ideologías racistas y xenófobas previo a la guerra, el Ku Klux Klan trató de unirse a la Federación Germano-Americana, una organización nazi americana creada en 1936. Tras el fin del conflicto, del que Estados Unidos salió como cabeza del mundo occidental democrático, la cercanía del clan con el nazismo contribuyó a desacreditarlo. Por otra parte, los problemas económicos de la organización eran cada vez más graves, de modo que cuando en 1944 la agencia tributaria exigió al clan el pago de $625,000, este dejó de existir oficialmente como organización nacional. El precio de la existencia legal y la nueva conciencia social tras la guerra estuvieron a punto de dar al traste con el clan, pero serían precisamente los cambios sociales vinculados al mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial lo que la organización sabría emplear para resurgir de sus cenizas. Sicarios con capucha. El 17 de mayo de 1954, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las leyes que establecían la segregación racial en las escuelas del país eran inconstitucionales. La decisión se tomaba en el contexto de una sociedad occidental sacudida hasta sus cimientos por el drama humano de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto judío llevado a cabo por los nazis y los estremecedores juicios de Nuremberg, en que los responsables y colaboradores del Tercer Reich fueron procesados. El racismo y la desigualdad amparadas por el Estado se convirtieron en algo intolerable para quienes, hastiados por la guerra, defendían la democracia. Así, la existencia de escuelas, transporte, restaurantes o barrios separados para blancos y negros se transformó en Estados Unidos en el objetivo a batir para los miles de activistas que integraron el llamado Movimiento por los Derechos Civiles. Durante la segunda mitad de la década de los años 50 y 60, el movimiento por los derechos civiles se convirtió en protagonista de la vida social estadounidense. De forma pacífica, excepto en raras ocasiones, el movimiento llevó a cabo todo tipo de protestas e iniciativas cívicas para acabar con las situaciones de desigualdad que afectaban a importantes sectores de la ciudadanía del país. La lucha por el pleno reconocimiento de los derechos de los afroamericanos fue la parte más visible de su actividad.
Bajo el liderazgo de Martin Luther King, buena parte de la población negra tomó las calles para luchar por sus derechos y miles de personas blancas se unieron a su lucha. La situación de segregación racial era especialmente dura en los estados del sur del país, de modo que cuando llegó a ellos, el eco de la voz de Luther King y los integrantes del movimiento por los derechos civiles comenzaron a organizarse para lograr que la igualdad fuese algo más que una reivindicación. Quienes no deseaban el cambio sintieron que era la hora de hacerse notar. Los antiguos grupos del Klan salieron de su letargo y empezaron a reclutar seguidores con los que abordar su nueva cruzada. Dieron entonces comienzo a una cruenta campaña de violencia e intimidación dirigida contra los defensores de los derechos civiles. Cualquiera que apoyase el derecho de los afroamericanos al voto, al ingreso en los centros de educación superior o a compartir el mismo espacio público que los blancos, podía convertirse en objetivo del Klan. Su presencia y sus actos violentos adquirieron una dimensión tal que la impunidad pareció campar a sus anchas. Como recuerda el historiador afroamericano y colaborador del Southern Poverty Law Center, Julian Bond, al evocar su infancia: yo crecí en los racialmente agitados años 50. Vi al Ku Klux Klan como un poder absolutamente visible en muchos de los lugares a los que íbamos a organizar registros de votantes y protestas por la segregación. Las visitas intimidatorias y las quemas de cruces frente a las casas de los activistas del movimiento por los derechos civiles eran tan habituales como los tiroteos y los asesinatos. Pero si las actividades del Klan a fines de los años 50 y principios de los 60 eran tan numerosas y de semejante naturaleza, ¿por qué las autoridades parecían mirar hacia otro lado? En los estados del sur, donde el apoyo social a las leyes de segregación racial era mayor, buena parte de la sociedad veía con cierta simpatía los actos del Klan, de forma que muy pocos estaban dispuestos a denunciarlos. Esa misma simpatía existía entre los miembros de la policía o de la justicia, y lo que fue aún más grave, también se produjo en la más importante de las organizaciones de seguridad en el ámbito nacional, el FBI. En plena Guerra Fría, la persecución del comunismo y de sus simpatizantes se convirtió en una verdadera obsesión para los servicios de inteligencia estadounidenses. La llamada Casa de Brujas de la primera mitad de los años 50 había perdido ya su máxima intensidad, pero cualquier persona u organización que pudiese ser considerada por sus actividades o ideología como cercana al comunismo no era vista con buenos ojos por organizaciones como el FBI. En ese sentido, algunos de los más importantes miembros de la organización, como su director Edward Hoover, pensaban que al frente del movimiento por los derechos civiles se encontraban simpatizantes comunistas, de modo que, sin comulgar con la ideología del Klan, se mostraron dispuestos a una más que notable indulgencia con sus actos. De algún modo, para una parte importante del FBI y de las autoridades del país, las actividades del Klan, en la medida que se dirigían a supuestos comunistas, podían leerse como actos de patriotismo. Sin embargo, la gravedad de los actos violentos del Klan, que hacia 1964 parecían estar fuera de control, unida a la presión de los activistas del movimiento por los derechos civiles y de muchos de los miembros de los cuerpos de seguridad, terminó por provocar la reacción de las autoridades norteamericanas. Así, a mediados de los años 60,
el FBI decidió aplicar un programa de contrainteligencia conocido como COINTELPRO para poner freno a los atentados del Ku Klux Klan. El programa había sido diseñado en 1956, en plena Guerra Fría, como instrumento para controlar los movimientos del Partido Comunista. La aplicación del COINTELPRO supuso la posibilidad de obtener información directa de la actividad de los diversos grupos del Klan mediante la creación de una red de agentes infiltrados. El éxito del programa tuvo como primera consecuencia el incremento de la tensión dentro del propio Klan, ya que unos grupos acusaban a otros de estar integrados por confidentes, lo que contribuyó a mermar la cohesión de la organización y su capacidad para articular acciones y políticas conjuntas. Por otra parte, la presencia de espías que se hacían pasar por miembros convencidos del Klan permitió evitar crímenes y resolverlos. Tal fue el caso del asesinato de Viola Liuzzo en 1965, una activista del movimiento por los derechos civiles de Detroit que había viajado hasta Alabama para ayudar a organizar registros de votantes. Liuzzo fue abatida por los disparos de miembros del Klan cuando se dirigía en su coche de Selma a Montgomery. La presencia de Gary Thomas Rowe, un confidente del FBI, en el coche de los atacantes permitió su identificación inmediata y su detención al día siguiente de que sucediesen los hechos. El progresivo cambio de actitud del FBI ante los actos violentos del Klan y el empleo de agentes secretos debilitaron notablemente a la organización racista. El éxito del movimiento por los derechos civiles en la consecución del fin de la política de segregación racial en Estados Unidos supuso asimismo un descenso en la actividad del Klan, de modo que, aunque el Ku Klux Klan continuó existiendo, su presencia en la vida pública decreció en las siguientes décadas o, para ser más exactos, lo hizo su cara más violenta. Los crímenes cometidos por el Klan durante los años de lucha por los derechos civiles fueron, pese a todo, numerosísimos y la respuesta de las autoridades gubernamentales insuficiente. Consciente de ello, el 27 de febrero de 2007, el director del FBI, Robert Mueller, anunció la reapertura de cerca de un centenar de asesinatos cometidos en los años 50 y 60 por el Klan que habían quedado sin resolver. Pero tras el pico de violencia de aquellos años, el Klan supo una vez más cómo reinventarse para continuar existiendo y lo hizo con tanta habilidad como para seguir haciéndolo en nuestros días. El Klan del siglo XXI. La sociedad norteamericana de las 3 últimas décadas del siglo XX presentaba grandes diferencias con la que había visto nacer fenómenos como la Casa de Brujas o el movimiento por los derechos civiles en los años 50. Experiencias traumáticas como la Guerra de Vietnam, unidas a la progresiva imposición en el ámbito público de los discursos a favor de la tolerancia, la multiculturalidad, la igualdad y la no violencia como rasgos definitorios de la democracia occidental, orillaron al discurso tradicional del Ku Klux Klan. Las exhortaciones directas a la violencia, apelando simplemente al color de piel del supuesto enemigo, solo conseguían llegar a una pequeña parte de la sociedad, de modo que el Klan no dudó en adoptar una nueva estrategia que aún continúa empleando. Así, a finales del siglo pasado,
los mensajes del clan comenzaron a usar una retórica aparentemente menos violenta, en la que la defensa de la supremacía blanca ya no se oponía a términos como negros, católicos o judíos, sino a otro como crimen, drogas, discriminación positiva. El clan volvía a ser así una demostración de su capacidad para el oportunismo. Desde entonces, el clan viene envolviendo su mensaje en la reflexión interesada sobre temas que generan preocupación social. De esta forma, si en los medios de comunicación se hablaba de inmigración o de matrimonio homosexual, por poner un ejemplo, el clan utiliza la aparición del debate para atribuir a la organización un determinado papel en relación con el mismo y conseguir sumar adeptos. Como en el pasado, los problemas sociales no son para el clan dificultades a las que hacer frente, sino oportunidades para medrar. Esta nueva estrategia ha permitido al clan ganarse a personas de las clases medias más o menos conservadoras y descontentas, a las que se termina convenciendo de que la violencia es el recurso final al que acudir en según qué situaciones. Por otra parte, el clan ha sabido utilizar todos los medios a su alcance para ganar adeptos. Junto con el empleo de estrategias tradicionales como el acercamiento a personas en situaciones delicadas y de soledad, a las que se ofrece el hermanamiento con un gran grupo que se define como una familia, el clan no ha dejado pasar las posibilidades que medios como Internet ofrecen para publicitar su mensaje. Las redes sociales y la participación en webs de grupos supremacistas blancos son unas de las caras actuales del clan, que además ha comenzado a establecer alianzas con otras organizaciones supremacistas blancas como Christian Identity, el National Socialist Movement o la National Alliance. El clan continúa mostrándose tan hábil como siempre en combinar su presencia pública con su carácter secreto, de forma que tan normal es ver en una carretera un cartel que advierte de que ésta ha sido reparada gracias a fondos del clan, lo que permite a la organización subrayar su patriotismo y publicitarse mediante algo positivo, como el uso de códigos secretos de identificación entre sus miembros, un apretón de manos en que éstas se giran 90 grados hacia izquierda y derecha, o en el que los dedos índice y corazón se separan para apretar la muñeca, es indicativo de que quienes lo hacen pertenecen al clan. Las siglas KIGI, Klansman y Great You, se emplean como saludo, mientras que AKIA es la forma de identificarse como integrante del clan. Y, por rocambolesca que resulte, la retórica de cargos como Gran Mago o Mago Imperial de los Caballeros Blancos sigue estando vigente. Actualmente, el Southern Poverty Law Center calcula que el Ku Klux Klan cuenta entre sus filas con unos 5.000 u 8.000 miembros repartidos por todo el país. Los grupos del clan continúan preparándose para lo que denominan guerra racial, un enfrentamiento violento cuyo fin es el establecimiento de un Estado étnico blanco. Aunque los actos violentos que en ocasiones protagonizan sí son perseguidos, el clan sigue siendo una organización legal que proclama públicamente su mensaje racista y que sabe aprovechar las dificultades de la crisis para venderlo. Y aunque resulte paradójico, sus actos se amparan en la misma libertad que pretende destruir, la libertad de expresión, pensamiento y opinión que en Estados Unidos consagra la primera enmienda de la Constitución. Desde su creación en 1865, el Ku Klux Klan ha pasado por etapas de mayor o menor vitalidad.
pero desde luego ha sabido sobrevivir. A la vista de su historia y de su capacidad de adaptación, no parece, pues, descabellado pensar que su evolución en el siglo XXI puede ser tan inesperada como inquietante. Curiosidades de la historia. El niño del diente de oro. El 22 de diciembre de 1585 nacía en la aldea de Wigelsdorf, Silesia, Christoph Müller, un niño al que le creció un diente de oro, un molar inferior izquierdo. Aunque se estimó que fue a la edad de 18 meses cuando le apareció tal pieza dentaria, la noticia no comenzó a conocerse hasta 1593, cuando contaba con 8 años. Estudiosos, médicos, filósofos y curiosos de la época corrieron a investigar el caso y así poder contar esta maravilla al mundo a través de libros y escritos. Uno de los que más empeño puso en explicarlo fue Jacob Horst, profesor de medicina en la Universidad de Helmstedt. Horst contactó con la familia del pequeño y le realizó a este una sencilla prueba que consistía en frotar sobre la pieza con una piedra de toque, utilizada en orfebrería para detectar la autenticidad y calidad de metales preciosos. Realizó la prueba y la piedra quedó marcada. No había dudas, el diente de oro era real. Incluso por el trazo de la marca, el profesor pudo detectar que se trataba de oro de baja calidad. En 1595, Horst publicó un tratado de 145 páginas sobre el caso, el cual tituló De Aureo Dente Maxiliaris Silesi Pueri, del diente de oro del niño de Silesia. Era tal el entusiasmo que le puso al tema que incluso atribuyó el origen del hecho a factores sobrenaturales. En su obra señalaba que el 22 de diciembre de 1585, que coincidía con el solsticio de invierno, esa fecha se había producido una inusual alineación de los planetas. En el momento del nacimiento de Christoph, el Sol se hallaba en la constelación de Aries en conjunción con Marte, Saturno y Venus. Gracias a su favorable situación astrológica, los humores que nutrían el cuerpo del recién nacido funcionaban con tanta intensidad que segregaron en lugar de masa ósea, oro puro. Pero ahí no quedaba la cosa, ya que Horst estaba convencido que la aparición del diente de oro era un aviso del fin de la expansión del Imperio Otomano e indicaba un próspero futuro al Sacro Imperio Romano Germánico. Por el hogar de los Müller fueron pasando ilustres investigadores entusiasmados con el caso. Había peregrinaciones de centenares de curiosos que viajaban hasta la aldea para ver al famoso niño del diente de oro. Al igual que Jacob Horst, otros estudiosos del tema publicaron sendos libros sobre el suceso. Martin Ruland trató de hallar una explicación racional justificando el hecho a causas naturales, mientras que John Ingolstadt coincidía abiertamente con la versión que tanto apoyaba Horst, de que la pieza había salido por causas sobrenaturales. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con la autenticidad del caso. Duncan Little,
un médico escocés que residía en Helmstead, no estaba convencido con las argumentaciones de sus colegas y comenzó a investigar sobre el tema, publicando un estudio titulado Tractatus del Aureo Pueri Silesiani Dente, en el que trataba de demostrar que el diente de oro de Christoph Müller tenía que haber sido colocado por una mano humana. La primera de sus argumentaciones, a pesar de no ser muy científica, era que el 22 de diciembre de 1593 el Sol no se hallaba en la constelación de Aries, ya que ésta no se produce hasta marzo. Liddell también publicó una carta escrita el 31 de diciembre de 1595 por Balthasar Camineus, un médico de Frankfurt, en la que describía cómo el muchacho solo mostraba la pieza dorada a aquellos que habían pagado por ello. Un galeno apellidado Rumbanbaum, en su exploración de la pieza, había podido comprobar una pequeña y sospechosa grieta. El tiempo confirmó la hipótesis de Liddell como la correcta. Con los años y la presión de la masticación diaria, junto con las repetidas pruebas con piedras de toque, se fue desgastando el suficiente oro como para revelar que se trataba de una simple y fina capa de este metal, hábil y profesionalmente colocada sobre la pieza dentaria de Christoph. Para que no se descubriese el engaño, el muchacho trató de ocultar el deterioro del diente, negándose a mostrárselo a nadie más cuando era solicitado para una nueva exploración. En cierta ocasión, se presentó en la casa un noble lleno de curiosidad por observar el prodigio del niño con un diente de oro. El caballero llevaba alguna que otra copa de más y su soberbia, unida al estado etílico, hizo que entrase en cólera cuando el muchacho se negó a abrir su boca para mostrar su preciado interior. Consumido por la rabia, el hombre le asestó una puñalada en la mejilla, causándole una importante herida. Cuando Christoph Müller fue atendido por un cirujano para cortarle la hemorragia y suturarle la herida, éste descubrió el fraude y así se lo comunicó a las autoridades. El muchacho fue el único encarcelado en el caso, ya que el resto de familiares o parientes pudieron escapar antes de ser apresados. Después del hecho y ya sabiéndose toda la verdad, los expertos determinaron que la placa colocada sobre el diente del niño había sido una auténtica obra de artesanía, y quien ahí la colocó, muy probablemente, era un orfebre o herrero. Con el paso del tiempo, dicho diente de oro ha pasado a ocupar un lugar distinguido en la historia de la odontología, ya que es considerado como el primer caso documentado de la creación de una corona dental. El cordero que hizo temblar el imperio acadio. Los sumerios eran muy aficionados a realizar sacrificios de animales. Hay que entender que los dioses sumerios eran como un enorme ministerio con toda su burocracia añadida. Tenían más de 3.600 dioses y ninguno de ellos prestaba demasiado atención a los pobres humanos. Los sacrificios se podían utilizar para engrasar el mecanismo burocrático de ese divino ministerio, por una parte, halagando a las divinidades, y por otra, sobornándolas descaradamente. Se suponía que el dios residía de forma real en el templo, con lo que los animales sacrificados servían para su alimentación. Cuantos más animales, más alegre estaría la divinidad de turno.
Un estómago repleto es un estómago agradecido. Pero, ¿cómo era un sacrificio? Pues al igual que en otras religiones antiguas, se llevaba a la pobre víctima ante el altar y allí se le cortaba el cuello, eso sí, con condiciones. Por ejemplo, el animal no debía tener defectos exteriores y, lógicamente, se apreciaban unos más que otros. Los bueyes blancos eran el copstick de la época. El sacrificador o matarife era un sacerdote especializado en su trabajo, el Naspatum. No sabemos por qué, pero realizaba su labor totalmente desnudo. Si era una fiesta especial y había muchos animales para sacrificar, se solicitaba la ayuda de algún carnicero, al que se otorgaba el título honorífico de Sesgallum, o hermano del templo. El momento más curioso de la ceremonia no estaba en los adornos, las bailarinas, las sacerdotisas o la música, sino justo antes de cortar el cuello al animal. En ese preciso instante, el Naspatum le susurraba a la oreja al pobre animal el mensaje que debía transmitir a los dioses. Antes del momento del sacrificio, los animales eran bien alimentados y se trataba de que fuesen felices. Una víctima enfadada podía transmitir mal el mensaje a propósito. Esto era tan importante que Sargón de Akkad, el fundador del Imperio Acadio, ordenó que se le susurrara el mensaje en dos idiomas, acadio y sumerio. El cordero que da título a esta historia vivió en la ciudad de Ur durante el citado imperio, en concreto durante el reinado de Manitsusu. Fueron 9 años casi de paz y de felicidad en un imperio normalmente convulso. Justo en el momento de comprobar las entrañas del cordero sacrificado, aparecieron 2 malformaciones en el hígado. Esto hizo que los sacerdotes y sacerdotisas interpretadores de presagios se rompieran la cabeza intentando averiguar qué significaba aquello. Solían utilizar manuales donde se recogían los presagios y su significado, pero este en concreto no aparecía en ninguno. Finalmente, llegó desde la capital, Agadé, la noticia de que Manitsusu había sido asesinado en un golpe de estado. Acto seguido comenzó una terrible guerra civil que duró casi 5 años. Algo semejante no sucede todos los días, así que aquel presagio se detalló, se registró en los libros adivinatorios de Babilonia y se le puso el nombre de El Cordero de Manitsusu. Siglos después, al ser recuperados estos libros en las excavaciones, se encontró este suceso con el texto: la maldición de Manitsusu. Si el animal sacrificado tiene 2 malformaciones en su hígado, el rey morirá y el reino se dividirá. Dicen que hay muchas formas de conseguir la fama. Algunos van a la televisión y otros hunden imperios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía,
en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music